de antes que empezara las manifestaciones del 18 de octubre. O sea, estábamos en una situación de normalidad promovida desde el gobierno que era la verdad un poquito desesperante. Ahora, por ejemplo, escenas como las que se vio en La Vega, alcalde, varias personas dicen que La Vega nunca se cerró y que escenas como esas no eran tan extrañas, digamos, o hubo un exceso al saberse que al día siguiente se iniciaba una cuarentena. No, la verdad es que no son extrañas, quizá haya habido un porcentaje, pero la verdad que considero que bastante despreciable de aumento. La gente que no conoce La Vega se puede haber sorprendido cuando la muestran por pantallas, pero aquí hay que entender, yo creo que además el contexto, porque si uno mira lo que pasó en Recoleta, que yo creo que ha sido tremendamente castigada de manera absolutamente irresponsable y arbitraria por la autoridad. A nosotros en la zona sur, que es donde está La Vega, Patronato y Bellavista, el gobierno nos encerró rodeado de puras comunas que tenían cuarentena. Eso significó que toda la gente que trabajaba en la vía pública, todos los vendedores ambulantes, todos los que no tenían cómo abastecerse, se vinieran a abastecer a Recoleta, y pasamos de ser una de las comunas con menos cantidad de contagio a estar liderando hoy día las comunas con más contagio en el país, y esto es porque el gobierno nos convirtió en un vector de contagio de carácter regional, pero patético. O sea, quizá el gobierno no lo entienda, y quizás todavía estén esperando algunos que el virus mute en buenas personas, pero el virus cruza calles, y el virus atraviesa puentes. Entonces, cuando tú en la zona de La Vega pones cuarentena en Santiago, en Independencia y en Providencia, y todo el mundo se viene hacia acá, tú empiezas a ocupar un lugar con una altísima congestión en los últimos tiempos. Estoy hablando de las semanas de cuarentena en las otras comunas, ¿no? Y eso te convierte en un vector de contagio que después todo se devuelve. Nosotros hoy día estamos recibiendo casi el doble de la población flotante que habitualmente recibimos, pero por el tema de las cuarentenas, ¿no? Y además, con la rabia de haber estado pidiendo cuarentena hace más de un mes, ¿no? Y con las arbitrariedades tales como, por ejemplo, si uno compara Temuco con alcalde amigo del gobierno, digamos, ¿no? Temuco, con el doble de población de Recoleta, entró en cuarentena cuando tenía 138 casos. Cuando hablan de las tasas, ¿no? De las tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos entrando en cuarentena, Fernando, con 600 casos hoy día. 600. En los últimos 4 días crecimos de 400 a 600 casos. Y esto es responsabilidad exclusiva del ministro. O sea, aquí hubo un castigo, y la verdad es que yo, como alcalde de la comuna de Recoleta, que me toca administrar este territorio y cuidar a mis vecinos y vecinas, a mí me encantaría que el presidente evaluara la continuidad de Mañalich, porque la estrategia de estas cuarentenas dinámicas fue un absoluto fracaso, pero un absoluto fracaso. Puente Alto se llenó de casos, Quilicura se llenó de casos, Independencia, con esto de ponerle la cuarentena, bajarle la cuarentena, el discurso de la derecha, con alcaldes haciendo un verdadero show, esto de abrir mall, cerrar mall, invitar a la gente a tomar café, a tomar cerveza con los amigos. La verdad es que el gobierno no entiende el rol que tiene que jugar la autoridad cuando administra una pandemia, y además lo otro que no entiende es que esto no es una guerra. Aquí no hay un general en jefe, ni hay un enemigo cruel, poderoso, que no respeta a nadie ni a nada, que es la frase célebre de este gobierno cuando tiene que enfrentar cualquier problema. Porque cuando tú tienes una guerra hay un general en jefe que tira órdenes para abajo y que nadie le puede discutir, nadie le puede decir nada, y tienen que aplicar aunque el gallo se equivoque. Pero acá no es así, la democracia funciona de una manera distinta. Y este gobierno, con ese discurso que le encanta tanto, a la derecha, sobre todo a la UDI y RN, lo que ha hecho es establecer o tratar de establecer una forma de administración de la pandemia con una verticalidad del mando que es inaceptable para aquellos que estamos siendo castigados y que la verdad nos sentimos tremendamente discriminados por el gobierno.
Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Cuál es la situación ahora en términos de contaminación y de personas que están en Recoleta siendo tratados por el sistema de salud, alcalde? Son 602 casos informados en el último informe de ayer. Se supone que son 398, entre comillas, casos activos, pero sobre esta categoría que de una u otra manera la viene sosteniendo el ministro en toda esta, disculpe que lo diga con tanta dureza, pero en todas estas mentiras que suele decir, nadie tiene evidencia concreta si eso efectivamente son los casos activos o no. Esa es una definición que el ministerio hace porque 14 días después de contagiado te saca de los casos activos. Pero yo le quiero informar algo a todos los que nos escuchan. Hay gente que está en tratamiento más de un mes y medio para poder recuperarse, ¿no? Y por lo tanto nadie tiene certeza acerca de estos números. Por lo tanto, si a mí me preguntan, y nosotros tenemos la información con todos los datos de al menos el 60% de ellos, hoy día somos 602 casos. Y son 602 casos que están tratados. ¿Cuántos de ellos están ocupando la institucionalidad sanitaria que tiene Recoleta? Es que nosotros no tenemos acceso a esa información porque además no tenemos institucionalidad sanitaria de la que está atendiendo esto. Nosotros tenemos el manejo del 60%, que son los casos que la salud primaria de Recoleta, y esta otra de las mentiras y las incongruencias del ministro, porque cuando él dice que no nos puede pasar los datos por violación de secreto, yo a la gente le quiero contar primero que en 30 años de historia desde el retorno a la democracia en Chile, nunca se ha denunciado a ninguna municipalidad por filtrar datos y por violar el secreto profesional de los pacientes, ¿no? Y que el 60% en el caso de Recoleta, de los pacientes de Recoleta, que tiene el ministerio tratándolos en los hospitales, a los cuales no tenemos acceso, se lo hemos derivado nosotros. En esos casos nosotros hemos podido ir a hacer contención, hemos ido a acompañar las cuarentenas, hemos ido a llevar medicamentos, a llevar alimentos, a sanitizar los barrios, los pasajes, pero en el otro 40% que lo ha detectado sin pasar por la salud primaria, el sistema de salud que dirige el doctor Mañalich, no tenemos ningún dato, no tenemos acceso a sus tratamientos, no tenemos acceso absolutamente a nada, y lo más terrible es que cuando se mueren tampoco tenemos acceso ni siquiera a la familia a saber cómo fue el tratamiento ni nada. O sea, aquí hay un secretismo que es bastante poco consistente con lo que nosotros conocemos como una democracia, que es lo mismo que nos pasa con el gasto, ¿no? Se gasta una cantidad de plata, pero no hay transparencia en los datos, no hay transparencia en el gasto, pero además tenemos un gobierno que pareciera ser que no quiere escuchar ninguna crítica, y hay alguna gente que entiende que esto no es el minuto de criticar, y yo digo, mira, la verdad es que cuando uno está tan convencido como estoy yo, y además tan molesto por cómo han tratado a nuestra comuna, ¿no? Uno no puede quedarse callado. O sea, si este no es el tiempo para pasar las facturas, yo espero no pasarlas cuando Recoleta llegue a los 1.500 casos y la gente se empiece, porque además esto es la enfermedad uno la tiene que mirar de manera dinámica, no actuar con estas medidas dinámicas, ¿no? Pero cuando uno piensa que en los últimos 5 días, Fernando, entraron 6.000 o 7.000 pacientes contagiados nuevos, esto indica que de aquí a 15 días, cuando esas 7.000 personas o 6.000 personas desarrollen la enfermedad, vamos a tener una probabilidad grande de que esté colapsado el sistema, de que nos empiecen a faltar camas y que nos empiecen a faltar respiradores en 15 días más, y que la cantidad de muertos diarios que estemos contando, que para mí no son un número, ¿no? Por eso yo estoy además molesto por otras cosas en cómo se ha tratado esto. La OMS recomienda no denegar atención a ningún paciente, y aquí efectivamente nos hemos acostumbrado a que los pacientes mayores con enfermedades de base que tienen el sistema inmunodeprimido pareciera que se les está dejando efectivamente que miremos, digamos, a ver si pueden sobrepasar la enfermedad con efectivamente los dispositivos esenciales, pero a algunos ni siquiera se les da tratamiento. Entonces no estamos de acuerdo con cómo esto lo ha llevado, y yo creo que la estrategia que claramente se enmarca dentro de la estrategia de los presidentes empresarios del mundo, ¿no? Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, Piñera,
con la excepción de AMLO, quizás, que no siendo un presidente que se enmarca de eso, tuvo la misma actitud esta de menospreciar la pandemia con arrogancia, decir que estaban súper preparados, mintiendo que se estaban preparando desde enero, que habían comprado los ventiladores, que todo, pero eso no ha sido real, ¿no? Y además, con este lenguaje tan inadecuado y con esta relación con el resto de las autoridades tan inadecuado, esto de llamar a la nueva normalidad, llamar al retorno, en el mismo momento en que los casos se disparan, ¿no? Hablar de meseta cuando quien escuchaba los datos podía confrontar al ministro todos los días. O sea, estuvo como 2 semanas atrasado en esto de que el promedio seguían siendo 300 casos y un 8% de positividad. La positividad, es decir, la cantidad de casos de nuevos contagiados que dieron positivo respecto de la cantidad de exámenes PCR que se hicieron en los últimos días, está entre el 15 y el 18%. Entonces, aquí todos los que están pensando en la nueva normalidad, todos los que hacen shows, saliendo a abrir moles, haciendo experimentos sociales, como si la muerte fuera para hacer experimentos, con una indolencia que es brutal, ¿no? Y que después además se dan vueltas de carnero y salen criticando el discurso de la nueva normalidad cuando son los primeros en subirse, ¿no? Y estoy hablando de un colega mío de la zona oriente que todos saben quién es, otros que salen a grabar videos con los funcionarios bailando para después salir criticando a quienes hacen fiestas, y son ellos los que lo promueven. O sea, yo la verdad que estoy tremendamente molesto. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y Daniel, ¿cuál es la infraestructura que tiene Recoleta para, en términos sanitarios, para estar enfrentando esta pandemia? Ahí llegaron, no sé, los ventiladores mecánicos o están todas las... Es que nosotros no tenemos, Fernando, nosotros no tenemos hospitales, nosotros estamos a cargo de la salud primaria. Si tú me preguntas por la infraestructura, tenemos 4 centros de salud familiar, 4 CEFAM, tenemos un COSAM, que es un consultorio de salud mental, tenemos un SAR, que es un SAPU de alta resolución, y tenemos 29 puntos de atención, que yo creo que son lo que más nos han ayudado, que son esta atención del programa Salud en tu Barrio, que nos permitió en los últimos 7 años construir boxes de atención en 24 juntas de vecinos, lo que en conjunto con los centros de salud hacen 29 puntos de atención, lo que permite, primero, que el 70% de los adultos mayores se atiendan a no más de 3-4 cuadras de su casa. Segundo, a establecer una relación con las organizaciones sociales del barrio y con la comunidad, que hoy día nos ha permitido administrar la crisis con mucha facilidad. Llegamos rápido, estamos llevando los medicamentos, los lentes, las cajas de alimentación directo a domicilio, estamos siguiendo a través de llamadas telefónicas y visitas diarias a todos nuestros adultos mayores. Estamos, visitando cada 2 días a casi 500 adultos mayores, algunos que viven solos, otros que quedan solos porque sus familias trabajan. Estamos haciendo todo lo que podemos, efectivamente en el marco de una crisis económica y financiera que tenemos los municipios y que nos la ha generado el mismo gobierno con algunas de las medidas que ha tomado, pero haciendo todo lo posible. Ahora, todo este tema de la discusión sobre los ventiladores, las camas, no están alojados en el ámbito de las municipalidades, por eso que nosotros de una u otra manera estamos y seguimos actuando de manera ciega, ¿no? Ya, pero Daniel, ¿cuál es el recorrido que hace un paciente de la comuna de Recoleta para eventualmente ser atendido y si necesita, por ejemplo, un ventilador mecánico, quién lo provee y dónde? A ver, yo te cuento. Cuando alguien siente, bueno, esto ha ido cambiando solo en los últimos días, a pesar de que se lo veníamos exigiendo al ministro hace más de un mes, ¿no? Cuando alguien tiene síntomas, va al SAR o a alguno de los consultorios para que se le tome el PCR, y nosotros tenemos una cantidad de PCR entregado por el ministro de Salud, que son 80, que se nos van reponiendo en la medida que los vamos ocupando, ¿no? Las instrucciones al principio era que tenías que llegar con claros síntomas de coronavirus, y por eso que pasó, gracias al ministro de Salud con sus indicaciones, lo que pasó en Puente Alto, este cabro de 34 años que fue con síntomas, le dijeron, no, usted todavía no está para examen, fue de segunda vez, no, usted todavía no está para examen, y a la tercera se murió, ¿no? Entonces, aquí nosotros seguimos los protocolos, y tenemos que seguirlos porque efectivamente, si no, no nos entregan más exámenes. Entonces, van a alzar
Cuando se ven en el SAR que tienen PCR1, o sea, el PCR positivo, se les manda a su casa a hacer cuarentena y se les empieza a monitorear por teléfono, ¿no? Y en la medida, y si es que los casos se desarrollan con complejidad, se derivan a los hospitales y ahí el Ministerio de Salud toma control total del caso y el tratamiento. Ya, eso significa de que el contacto de información ustedes no lo reciben después de eso. No, pues nada, ninguna información. Si esto es el absurdo que venimos reclamando los alcaldes y alcaldesas, y en donde el gobierno se ha defendido mentira tras mentira diciendo que no pueden entregar los datos porque es violación de secreto. Mira, lo reitero, en 30 años nunca han denunciado a una municipalidad por violación de secreto o por filtración de datos de pacientes. Nosotros no lo estamos pidiendo que lo hagan público. Estamos pidiendo que nos den los datos a las autoridades locales y al sistema de salud primario para poder nosotros hacer el barrido en los barrios y contener. Tú necesitas ir a sanitizar porque si no la gente se pone nerviosa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que al final nosotros nos quedamos con los datos que nosotros les derivamos, por lo tanto manejamos en todas las municipalidades, manejamos datos de la gente que nosotros derivamos, pero aquellos, por ejemplo, que en vez de hacerse el PCR en nuestros consultorios se lo han hecho directo en el hospital, nosotros no tenemos ninguna información. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Cuáles serían, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú planteas, la forma más apropiada de poder controlar la situación y al mismo tiempo contar con toda la información sin perder, por cierto, la centralización del asunto, que de alguna manera es el leitmotiv de... A ver, lo primero es hacer carne lo que dice la ley y lo que dice nuestro modelo. Nosotros se supone que tenemos un modelo integrado de salud en donde la salud primaria funciona en línea absoluta con los hospitales, ¿no? Y esto no se está haciendo hoy día y estamos efectivamente trabajando como si fuéramos equipos completamente separados, y esto yo creo que evita poder construir las sinergias que habitualmente tenemos. Además, con una gravedad, se habían suspendido las garantías GES. Quiero decir esto porque es bastante relevante, es decir, desde que entramos en pandemia y el gobierno decretó el estado de excepción, las garantías GES, esto que te tienen que atender en determinada cantidad de tiempo, determinadas enfermedades, ¿no? Se suspendieron para darle prioridad a la pandemia. Y en otro error garrafal, el gobierno acaba de suspender la suspensión, digamos, y que retornara a la normalidad hace 2 días con un decreto nuevo. Por lo tanto, hoy día las garantías GES vuelven a tener la misma prioridad. ¿Y cuál es el problema? Que eso lo hacen justo cuando nos están empezando a llegar los casos de las enfermedades estacionales de invierno, el virus sincicial, la influenza que estalló hace unos años, y esto empieza a recargar nuestro sistema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, voy a dar los datos del ministro para que él vea cómo se equivocó, y yo lamentablemente siento que no lo asumo. Ayer después, a mí te juro que me dio vergüenza ajena ayer escuchar la tremenda crítica, que yo me alegro que la haya hecho, el colegio médico diciendo que tenía que cambiar el discurso, y en el minuto siguiente sale el ministro a decir que el retorno seguro y la nueva normalidad no es incongruente con atacar la pandemia. Oye, se lo están diciendo en la cara, en el mismo punto de prensa, y él insiste. Este es un gobierno que está preocupado bastante de la economía. Entonces, ¿qué habríamos hecho nosotros? Mira, te voy a dar un ejemplo claro. En Las Condes, que es una comuna que tiene recursos para votar y que además es absolutamente protegida por este gobierno y que es una de las comunas más cercanas al ministro, se van a reunir con todos los ministros cuando quieren, les dan efectivamente audiencia. Es más, yo he escuchado alcaldes de derecha decir, a mí me llamó el presidente para avisarme, ¿no? Que no iban a poner cuarentena. Bueno, nosotros nos enteramos por la prensa. Entonces, allá pusieron cuarentena y los casos en un mes, ¿saben cuánto subieron? En cerca de 42%. Si yo llevo eso a la realidad de Recoleta, pedimos la cuarentena cuando teníamos 38 casos más 42%, hubiéramos llegado a 45 casos en el peor escenario. Bueno, en Recoleta, en el mismo periodo en donde ellos crecieron 45%, nosotros crecimos 1.400%.
1400%. Entonces, si el ministro no entiende que se equivocó, que el virus cruza calle, y siguen con esta tesis de que en la región metropolitana solo pueden estar parados 2 millones de los 8 nomás, porque si no la economía colapsa, bueno, el gobierno aquí lo que tiene que hacer es tomar decisiones sanitarias y después hacerlas seguir de decisiones económicas consistentes. Pero si el gobierno no quiere invertir lo que tiene que invertir, si no quiere tocar la riqueza acumulada, si quieren seguir protegiendo a los que más tienen, porque el salvataje a la pyme le da vergüenza y le da pena a toda la pyme. El gobierno le ha pasado plata, o sea, ha garantizado créditos, y esto es gravísimo, para mí al menos, ha garantizado créditos con 0% de tasa para que la pyme las pida, y le ha permitido a la banca que cobre una tasa diferencial para cubrir sus gastos operacionales. Es decir, la pyme en créditos a 4 años le va a pagar los costos operacionales para salvarse a la banca durante todo el periodo. Notable, van a ser los años de mayor utilidad de la banca. Cualquier empresa, cualquier pyme hubiera querido que el gobierno hiciera y obligara a alguien para poder salvarse a que le pagara los costos operacionales por 4 años. O sea, esto es de verdad una vergüenza. Es lo mismo de estos nombres rimbombantes de ley de protección del empleo. Lo ocupan las grandes empresas, retiran millonarias utilidades, ¿no? Y efectivamente, yo te digo algo que he pensado estos días, quizás hubiera sido mejor que despidieran a algunos trabajadores. Le habrían tenido que pagar la indemnización, habrían con la indemnización mantenido sus casas durante todo este tiempo, porque algunos deben haber llevado una buena cantidad de años trabajando, para recontratarlos después. Pero esto de evitar dar las indemnizaciones, evitar y hacer que el costo lo paguen los trabajadores, y cada vez que queremos ayudar a las familias, decirle que se ayuden solos, o sea, vayan y saquen las platas de su ahorro, vayan y saquen las platas de sus trabajos. Aquí lo que se necesitaba era una renta básica de emergencia que fuera, que alcanzara para vivir, y no que fuera bajando, porque lo que el gobierno le está diciendo a la familia es, miren, el primer mes de pandemia coman, el segundo coman bastante menos, el tercero, casi no coman, tomen agüita nomás, ¿no? Entonces el gobierno no está entendiendo nada, y está preocupado, como lo han hecho todos los presidentes empresarios del mundo, mucho más de la economía, porque no quieren tocar la riqueza, y cuando digo, y perdona Fernando que sea majadero, cuando digo no quieren tocar la riqueza es porque en este modelo los grandes empresarios dicen que se justifica que ellos ganen lo que ganan año a año porque ellos asumen el riesgo del negocio. Pero cuando llega el riesgo, no lo asumen con la plata que han acumulado para el riesgo. Van y corren donde el Estado para que el Estado, con la plata de todos los chilenos, asuma el riesgo. Y esto no solo pasa en la pandemia. Cuando la agricultura, que paga impuestos por renta presunta, ¿no?, gana durante muchos años plata, y llega la mosca a la fruta, corren donde el papito Estado para que el papito Estado radique la mosca a la fruta. Y los forestales, cuando cargan los bosques con más carga de fuego de la que pueden administrar y se les incendia un bosque por su propia negligencia, van donde el papito Estado para que con la plata de todos los chilenos les apaguen los incendios. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿tienen derecho a tener tanta utilidad si el riesgo del negocio finalmente lo terminamos pagando siempre nosotros? Entonces, yo creo que las decisiones han estado malas, que la estrategia ha sido un fracaso, que debe evaluarse. Yo ya no tendría el mismo ministro. Yo te digo, ¿tú te imagináis si Mañalich hubiera sido ministro de Salud de India y de China y le hubiera salido a decir a su gobierno, no, mira, si aquí todos se tienen que contagiar, 2.800 millones de personas se tienen que contagiar nomás, así que dejemos que la enfermedad avance, vamos administrándola con cuarentenas dinámicas y no tomemos medidas que definitivamente salgan a parar la pandemia. Ahora aquí están los resultados. Ahora, aún así, Daniel, por lo menos hasta ahora, y hay varias voces que lo han planteado, con la excepción, y yo creo que ahí tú tienes razón, con la excepción de lo que ha pasado en la última semana, donde se han disparado los casos, se tenía la idea o la sensación de que estaba bastante más contenida la situación, independientemente de las medidas tomadas, digamos. Estaba quizás porque no había llegado el pic, quizás porque todavía no se complementaban, como tú decías, con las otras enfermedades estacionales, pero por lo menos Urbi et Orbi daba la impresión de que Chile estaba llevando
la carga de esta pandemia con bastante mejor eficiencia que otros países. Mira, ahí yo no estoy de acuerdo, Fernando, y yo no soy epidemiólogo, pero hay algunos que creen que para saber de otras cosas de las que uno ha estudiado, o sea, que es imposible saber, pero a mí me gusta leer y me gusta leer bastante. El tema es que acá se empezaron a cosechar aplausos mucho antes de tiempo, cuando la pandemia estaba empezando. Y esto, en el escenario de la manipulación burda de la información y de los lenguajes que hace el gobierno, es absolutamente contradictorio. Porque cuando te plantean que la pandemia nos va a acompañar 2 años, ¿no? Y efectivamente estáis sacando aplausos en el primer mes, yo creo que estáis profundamente equivocados porque no hay entendido que estáis empezando el problema de la pandemia y que se te empezáis a aplaudir. Si mira, cuando llegó la pandemia a Estados Unidos tampoco se estaban muriendo de 1.500 diarios en Nueva York. Los primeros días también Trump aplaudía y decía, oye, si esto es un resfrío nomás, y Bolsonaro decía lo mismo, y Johnson decía lo mismo y casi se murió. Entonces, sacar conclusiones anticipadas y además autocomplacientes, yo creo que es uno de los grandes errores de un gobierno que estaba desesperado, porque estaba en el suelo, porque no tenía relato, porque no le quedaba programa, porque su gobierno había terminado, y que en la pandemia encuentra una oportunidad para retomar la agenda y retomar el control y ocupar todos los espacios, tanto así que en esta integración vertical que tiene Chile Vamos con el poder económico, con los medios de comunicación que son de derecha y que son masivos y que tienen además a sus propietarios de jefes de campaña de determinados autoridades que los llevan todos los días 17 veces, lograron cambiar esto y encontraron que era una oportunidad y empezaron con este discurso autocomplaciente. Pero cuando tú ves lo que hacen, porque uno es lo que hace, no lo que dice, y te fijas que el gobierno, por ejemplo, si estaba tan convencido que estaba el descueve, ¿para qué sigue comprando camas, ventiladores y sigue peleando en todo el mundo, no, para traer, si efectivamente tiene todo controlado? Y si va a durar efectivamente 2 años, ¿no? ¿Cómo puede decir que está bien manejada hoy día y que tiene la tasa de letalidad? Porque además van mintiendo en las cifras. Mira, la tasa de letalidad hace 4 semanas atrás era 0,3. Y el ministro decía, oye, tenemos la tasa de letalidad más baja del mundo. Mira, hoy día la tasa de letalidad ya está en 1,6, ¿no? Entonces la tasa de letalidad que cosechó los aplausos los primeros días, que además era absurdo medir esa cosa cuando estaba partiendo, hoy día ya no es. Y va aumentando de manera bastante preocupante, porque además la tasa de letalidad tiene, uno la puede medir, pero tiene 15 días de retraso. Hoy día se están muriendo los que se contagiaron hace 15 o 20 días y que no pudieron resistir la enfermedad. Además con denegación de tratamiento, ¿no? Le quiero comentar a todo el mundo que nos está escuchando que el ISP con 15 días de retraso nos rechazó y nos impidió la posibilidad de traer el interferón a Chile, ¿no? Y nos lo notificaron el jueves pasado. A mí me parece una vergüenza, pero no importa. Entonces empiezan a dar estos discursos que son absolutamente contradictorios, Fernando. Va a durar mucho, vamos a salir antes de tiempo, estamos comprando camas para enfrentar un escenario pésimo, pero el escenario es súper bueno. Entonces la verdad que eso confunde, y eso hace que la gente se relaje, y con la ayuda de autoridades locales que hacen show, ¿no? Entonces yo creo que es muy temprano para sacar cualquier conclusión acerca de cómo el gobierno ha manejado la pandemia. Y lo que yo tengo de claro, como alcalde de Recoleta, que los casos crecieron 1.500% en un mes, que crecen 50% en 3 días, y que si aquí no hay una cuarentena regional y una entrega de recursos mucho más significativa a las familias y una entrega de recursos más significativa a los municipios para paliar el déficit que tienen, la pandemia va a ser un desastre en 4 semanas más. Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Chao. Un abrazo. Bueno, estamos en una situación